Bien, chicos, buenas tardes a todos los que nos hayan saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver, ya hoy que es 11 de febrero, vamos a tomar en cuenta qué es lo que nos toca trabajar. Perdón. Hoy 11 de febrero estamos acabando prácticamente la primera semana de clases. Y nos toca trabajar el tema de campo eléctrico en distribuciones tal vez de carga continua. Entonces, pues vamos a trabajar con nuestro tema. Por favor, vean que pues va a ser un poco corrido, ¿no? Pero estamos hablando de que en semana y media tenemos nuestra primera prueba parcial, ¿no? Entonces, por favor, tomar en cuenta eso, que ya hemos cubierto prácticamente la mitad del contenido. Nuestra prueba está programada para el 24 de febrero. Para no acumular también mucho contenido y hacer una prueba bastante sencilla. Entonces, hoy es 11 de febrero del 2022. Y vamos a trabajar con campo eléctrico debido a distribuciones de carga. Eso es lo que nos toca trabajar. Cuando nosotros tenemos una carga distribuida, podemos tener una carga distribuida de diferente forma. Podemos tener una carga distribuida de forma lineal. Tenemos que podemos tener una carga distribuida de manera superficial. Y podemos tener una carga distribuida de manera volumétrica. ¿Sí? Cuando estamos hablando de una carga distribuida uniformemente, ¿sí? Cuando son cargas distribuidas de manera uniforme, se cumple lo que estábamos viendo en una clase, un par de clases anterior, cuando estábamos viendo aplicaciones de lo de Coulomb. ¿Se recuerdan que teníamos aquí una carga distribuida de manera lineal, en este caso? Si yo partía a la mitad de la barra, entonces la mitad de la longitud se quedaba con la mitad de la carga. Si distribuía en 3 la barra, entonces la tercera parte de la carga se quedaba en cada tercio de la longitud de la barra. Así decimos entonces que está una carga lineal distribuida de manera uniforme. Aquí se cumple entonces que su densidad de carga, que se representa como lambda, es igual a la carga total que se tenga, que generalmente aparece como mayúscula, pero puede ser mayúscula o minúscula, no importa, dividido la longitud de la barra. Si estamos en una carga uniformemente distribuida de manera superficial, entonces su densidad de carga, que se representa con la letra sigma minúscula, como la que usábamos para esfuerzo, ¿no? Se determina dividiendo la carga entre el área en la que está distribuida la carga. Y finalmente la densidad de carga volumétrica sería la carga total dividido entre el volumen total en la que está distribuida la carga. Si las cargas son uniformes, entonces su densidad se cumple. ¿Estamos? La carga dividido el volumen, ¿sí? Si no es uniforme, entonces nos tendrían que dar alguna expresión que nos diga cómo está cambiando la densidad, en el caso que fuera así. Si no, pues asumimos que la densidad siempre va a ser constante. Ahora, aprendimos también en la última clase que el campo eléctrico debido a una carga puntual se calcula como una constante eléctrica por la carga que genera el campo eléctrico dividido la separación entre ese punto al cuadrado. Cuando nosotros tenemos una carga uniforme, podríamos decir que ese conjunto, ese todo, que es la carga uniforme, está formado por un montón de partículas pequeñitas. Y cada una de esas partículas pequeñitas es una carga y está generando un campo. Por lo tanto, nosotros tendríamos que subdividir ese cuerpo uniforme en pequeñas cargas infinitesimalmente pequeñas, o sea, en diferenciales, y calcular la porción del campo, el diferencial de campo, en la que contribuye. Y el diferencial de campo entonces estaría por la constante eléctrica, por la porción de carga que estamos tomando, dividido la separación al cuadrado entre la carga y el punto en el que estoy calculando el campo. Principalmente cuando nosotros necesitamos determinar o calcular el campo eléctrico debido a una distribución de carga, es inevitable que tengamos que utilizar una integral.
La complejidad de la integral va a depender de cómo nosotros planteemos el modelo, porque puede ser un modelo fácil si planteamos bien, o puede complicarse mucho dependiendo de cómo lo planteemos al final. Entonces, en base a esta pequeña introducción y recordatorio de los temas que hemos trabajado, pues vamos a aplicarlo en nuestro ejemplo número 1. A ver, pues dice nuestro problema así. Una varilla de 14 centímetros de largo tiene una carga uniforme, vean, voy a subrayar aquí, tiene una carga uniforme, y su carga total es de menos 22 microcoulombs. Determinen la magnitud y dirección del campo eléctrico a lo largo del eje de la varilla en un punto a 36 centímetros de su centro. Muy bien, entonces, según el problema, nosotros tenemos una varilla con una carga uniforme distribuida a lo largo de la varilla. Entonces, como usa una varilla, pues ponemos que es a lo largo de su longitud y tomaríamos que su grosor es despreciable comparado con su longitud. Ahí tenemos entonces una varilla que en teoría va a medir 14 centímetros. centímetros. La carga total distribuida en la varilla, es de menos 22 microcoulombs. Esta carga está distribuida de manera uniforme. Eso significa que si yo partiera la barra a la mitad, 7 centímetros, nos llevaríamos 11 microcoulombs en una parte y 11 microcoulombs se quedaría en la otra parte. Y así sucesivamente, ¿no? Se lo repito para que no haya ningún problema al momento de analizar el problema. El problema quiere que calculemos entonces el campo en un punto a lo largo del eje de la varilla. Pues el eje de la varilla sería este. Entonces, a lo largo del eje de la varilla, en un punto a 36 centímetros de su centro. Entonces, si ese es el centro de la varilla, entonces a 36 centímetros acá tendríamos un punto. Entonces, en ese punto, ustedes recordarán que yo lo que hago es colocar un punto que representa una partícula con carga positiva, que es una carga de prueba, que me puede indicar bien hacia dónde está el campo eléctrico, debido a que el problema me pide magnitud y dirección. Entonces, ¿cuánto es y hacia dónde va? Como les hablaba antes de que iniciara el problema, esto es un cuerpo que está conformado por un montón de pequeñas partículas con carga. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una carga representativa. Ahora solo vamos a agregar a una distancia porque me dice que son 36 centímetros. Aquí son 36 centímetros. Ahora sí. Entonces les decía, perdonen, vamos a tomar una pequeña porción de la barra que contenga una pequeña porción de carga. Entonces voy a dibujar aquí una porción de barra que vamos a fingir que tiene un espesor de X y tiene una carga de Q. Se supone que es muy pequeño, ¿no? Ahí está nuestro diferencial. Y lo vamos a ubicar pues a una distancia X, ¿sí? Esta va a estar ubicada a una distancia X de nuestra carga. Entonces, desde aquí hacia acá es una distancia X. Cualquier valor, ¿sí? Porque este diferencial, vean, puede estar en cualquier lugar de la barra. Entonces, dependiendo de dónde esté, cuando nosotros lo ubiquemos específicamente, vamos a poder saber cuánto es esta distancia X. De momento, entonces, pues vamos a determinar cuál es la acción que le genera esa pequeña porción de carga en este punto en el que he colocado una carga puntual positiva. Calculemos la magnitud de ese campo. Entonces, pues la magnitud del campo estaría dado. El diferencial de campo, es decir, la porción del campo que contribuye que genera esta pequeña porción de carga. Entonces, el diferencial de campo estaría dado por la constante eléctrica, por la carga, que es diferencial de carga, dividido la separación, pues que la separación es x al cuadrado. Ahí tengo entonces esta pequeña contribución debido a esta pequeña carga en este punto. ¿Qué debo hacer para poder encontrar todo el campo? Pues sumar todas esas pequeñas contribuciones. Por lo tanto, el campo eléctrico estaría dado por la integral de la constante eléctrica dividido x al cuadrado
por el diferencial de carga. Ahí está nuestra expresión. Sin embargo, pues ahora tenemos que integrar. Y tenemos que ver pues qué es constante y qué es variable en esta integral. Pensemos. La integral tiene como variable a la carga. Sin embargo, x, al principio les mencionaba que va a estar dado de esta forma porque esta pequeña porción de carga puede estar ubicado a la larga en cualquier punto de la barra. Por lo tanto, esta x es una variable. Y tenemos entonces que utilizar una expresión que me permita expresar esta x en términos de esta carga. Y es allí donde entonces entra la densidad de carga lineal. La densidad de carga lineal dijimos que es la carga total de la barra, pues en este caso la carga la vamos a asumir que es Q, y la longitud total L. Pero al ser uniforme, entonces si yo le calculo la densidad tomando únicamente la pequeña porción que tengo, la densidad tendría que ser lo mismo. Entonces aquí pongo diferencial de carga dividido diferencial de longitud de X. Como las densidades tienen que ser las mismas, entonces yo estoy seguro de que estas expresiones Q sobre L y dQ sobre dx tienen que ser exactamente lo mismo. Entonces, esto me permite escribir que el diferencial de carga estaría dado por la carga total dividido la longitud multiplicado por el diferencial de x. Al cambiar entonces en la expresión, en la integral que tenía, lo que acabo de calcular, me quedaría que el campo eléctrico estaría dado por la integral de la constante eléctrica dividido x al cuadrado por el diferencial de carga, que resultó ser Q sobre L por diferencial de x. Noten que la carga, la constante y la longitud son constantes en la integral. Por lo tanto, yo puedo escribir constante eléctrica por carga dividido longitud por la integral de 1 sobre x al cuadrado. Todo esto por dx. Y ahora empieza un dilema. ¿De dónde a dónde voy a integrar? Se recuerda que aquí va un límite inferior y un límite superior, que generalmente ese es el menor y ese es el mayor, ¿no? Entonces, pues pensemos, como estamos integrando en términos de x, ¿y qué son? ¿Y qué define x? Pues x define la ubicación de los diferenciales. ¿A qué distancia podría estar el diferencial más cercano al punto P, o al punto donde está la carga Q, al punto P? ¿Y a qué distancia estaría ubicado el diferencial más lejano del punto P? A ver, ¿quién me quiere decir? Por favor, ayúdenme. ¿Podría repetir, por favor, Sure? ¿Sí? ¿Cuál es la distancia más pequeña a la que se ubica la barra, el punto? ¿Cuál es la distancia más pequeña entre el punto y la barra? ¿Otra vez? ¿Cuánto me dijo? ¿Perdón? No sé si es 30. Más pequeña sería. ¿Más pequeño sería? 29, digo yo, dije. Excelente, muy bien, 29 centímetros. ¿Verdad que es la menor distancia a la que podemos encontrar un diferencial del punto P? Ahí está. ¿Y la mayor distancia cuál sería? Creo que ahí está más claro ahora. 43. Excelente, 43. Entonces nosotros vamos a integrar desde donde aparece el primer diferencial, o sea, a 29 centímetros, hasta donde aparece el último diferencial, o sea, a 43 centímetros. Por lo tanto, voy a escribir aquí que voy a integrar desde 0.29 hasta 0.43. Y pues esta integral, ¿por qué no vamos a hacer bolas con integrarla? Si va a ser un valor numérico, pues la vamos a integrar en nuestra calculadora. Si su calculadora integra, ¿no? Entonces voy a meter las constantes aquí. Aquí dice la constante, que es 9 por 10 a la 9, por la carga. ¿De cuánto era la carga? Pues vamos a ver. Era de menos 22 microcoulombs, que estoy calculando magnitud. Entonces, 22 por 10 a la menos 6, micro, ¿verdad? Sí. Dividido la longitud, que es de 14 centímetros, entonces 0.14. Y esto multiplicado por la integral de 1 sobre x al cuadrado, desde 0.29 hasta 0.43. Y le pinchamos igual y determinamos en modo ENG que nuestro valor es de 1.588, o sea, 1.59 por 10 a la 6, por 10 a la 6, newtons sobre Coulomb. Y así localizamos la magnitud del campo eléctrico a 36 centímetros del centro de la barra en la dirección del eje de la barra. Pero me hace falta la dirección. Y la dirección la podemos calcular
o la podemos observar si notamos que esta es una carga positiva. Y si esta es una carga negativa, ¿qué le pasa a esta carga positiva? ¿Hacia dónde se movería? Hacia la barra. Muy bien, hacia la barra porque son cargas opuestas. Entonces, pues yo diría aquí que mi campo eléctrico es de 1.59. 1.59 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb hacia la barra. Y ahí tendríamos entonces esta la respuesta. ¿Me explico? Bien, esta última parte, disculpe, por favor. Bueno, lo único que dije es que como la carga es positiva, entonces pues es dirigida hacia la barra y por lo tanto el campo eléctrico es dirigido hacia la barra. Muchas gracias. Vaya, Isaac. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Muy bien, hagamos otro problema entonces. Para poder resolver estos problemas, ustedes van a tener que desarrollar una buena astucia que les permita plantear bien la integral. A ver, dice el problema así. Una barra aislante, ¿verdad? Uniformemente cargada de 14 centímetros de longitud, también 14, ¿no? Curioso. Se dobla en la forma de un semicírculo. ¿Cómo se muestra en la figura? La barra tiene una carga total de menos 7.5 microcoulombs. Encuentre la magnitud y dirección del campo eléctrico en O. Magnitud y dirección. Pues entonces voy a empezar igual que antes. Repasemos un poquito. Aquí, ¿qué fue lo que hice? Pues estaba el dibujo. Afortunadamente en ese problema ya está el dibujo. Lo que hice fue entonces tomar una pequeña porción de la carga, plantear el modelo, integrarlo y reemplazar por la densidad. Pues va a ser exactamente lo mismo aquí. Entonces, pues lo que voy a hacer es tomar la barra y voy a dibujar una pequeña porción de la carga. Ahí está. Esa barra, pues como está en un arco, ¿verdad? Entonces ya no es de X, sino ustedes recordarán que las longitudes de arcos se miden con S, entonces aquí tengo un DS que tiene una pequeña carga, diferencial de carga. Ahí está. La separación entre la barra, ¿sí?, es el radio de la barra. Pregunta, ¿será que la distancia esta va a ser constante para todos los diferenciales o va a ser variable? Constante. Exactamente. A diferencia de aquí, ¿no? Porque si aquí colocamos un diferencial en este punto, entonces la distancia al que estoy localizando el campo, pues es diferente. Eso significa que pues aquí tenemos por lo menos R que vamos a tomarla como constante. Entonces voy a calcular el campo eléctrico en este punto, pero tenemos que notar algo importante. Si nosotros colocamos aquí una carga de prueba positiva, ¿en qué dirección se movería esta? ¿Hacia el diferencial o repeliéndose de él? Debido a que la barra tiene una carga de menos 7 microcoulombs. ¿Hacia dónde creen que se movería? Debido a este diferencial, que por supuesto va a ser también una carga negativa. ¿Hacia él o desde él? ¿Hacia él? ¿Sí? Hacia él, excelente. ¿Por qué? Porque aquí colocamos una carga positiva. Entonces, pues se va a atraer. Gracias, Ana. Entonces, yo sé que el campo eléctrico en este punto va a tener una dirección hacia allá, dirigida hacia ese diferencial. Pero entonces empiezan los conflictos, porque el campo eléctrico va a depender, la dirección del campo eléctrico va a depender de dónde está este diferencial. Porque observen que si nosotros colocamos aquí otro diferencial, entonces el campo eléctrico dirigido hacia él va a estar en esta dirección. Y si nosotros vamos a sumar entonces contribuciones de campo que están en diferentes ángulos, entonces tenemos que sacar componentes. Muy bien, entonces
Vamos a sacar componentes. Voy a dibujar aquí un sistema coordenado. Y voy a sacar aquí mi ángulo θ. Entonces la pregunta ahora es, ¿será que este ángulo θ es constante para todos los diferenciales o es variable? Es variable. Excelente, Ana, muy bien. Es variable porque pues nos ahorramos la R porque es constante, pero ahora θ es variable. Bueno, pues, no todo es felicidad en esta vida. Entonces vamos a intentar plantear. El diferencial de campo eléctrico estaría dado por la constante eléctrica por el diferencial de carga y dividido la separación al cuadrado. Como estamos hablando de que voy a tener una componente en X y una componente en Y, entonces el diferencial de campo en el eje X estaría dado por la constante eléctrica por el coseno de ese ángulo que yo dibujé allí, dividido R cuadrado y diferencial de carga. Y el diferencial de campo en el eje Y estaría dado por la constante eléctrica por el seno del ángulo y dividido R al cuadrado multiplicado por el diferencial de carga. Ahí está, mis dos componentes. Por lo tanto, como algebraicamente, pues sí puedo sumar componentes. Porque campos directamente no, a menos que todos sean en la misma dirección. Pero en este caso, como son de diferente dirección, entonces lo que sí está permitido hacer es sumar componentes. Entonces eso voy a hacer, sumar componentes. Por lo tanto, el campo eléctrico en el eje X estaría dado por la integral de la constante eléctrica por el coseno del ángulo dividido R cuadrado por el diferencial de carga. Y el campo en Y estaría dado por la integral de la constante eléctrica por el seno del ángulo dividido R al cuadrado por el diferencial de carga. Y aquí empieza entonces el problema. ¿Qué va a ser constante? ¿Qué va a ser variable en esta integral? Pues este ángulo dijimos que es variable. Y la Q pues es variable porque es la breve integración. Entonces tenemos que intentar dejar a Q en términos del ángulo o el ángulo en términos de Q. Ya no es tan simple como antes, ¿no? Porque era solo X y ya. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues veamos qué podemos hacer. Lo que sí sabemos es que podemos utilizar aquí la densidad, porque dijimos que la densidad de carga sería la carga total dividido la longitud de la barra, y eso tiene que ser lo mismo al diferencial de carga dividido la diferencial de longitud. En este caso, como está ubicado en un segmento circular, pues lo llamamos ds, ¿no? Por lo tanto, aquí me quedaría que el diferencial de carga es igual a la carga total dividido la longitud por el diferencial de longitud de curva. Entonces, si yo lo reemplazo en las integrales que tengo en ambas, me quedaría que el campo en X es ahora la integral de la constante eléctrica por el coseno del ángulo dividido el radio al cuadrado por Q dividido L por diferencial de S, que es diferencial de longitud de arco. Mientras que el campo en el eje Y, que ahora los llevo simultáneos, estarían dados por la integral de la constante eléctrica por el seno del ángulo dividido R cuadrado, y aquí me quedó carga dividido longitud por diferencial de longitud de arco. Bueno, pues hemos cambiado un poco. El ángulo es variable, pero ahora dice que todo tiene que estar en términos del arco. Bueno, entonces me falta hacer algo. ¿Cómo podríamos relacionar el ángulo y el arco? Entonces ahí empieza nuestro conocimiento, ver hacia atrás qué tanto hemos aprendido. Recordarán ustedes que hay una fórmula que dice que el arco es igual a el radio por el diferencial. Por el diferencial, no, por el ángulo. ¿Verdad? Esto en radianes. Sí, esto en radianes. Por lo tanto, si nosotros derivamos aquí, pues la derivada del arco sería igual a la derivada de la expresión del otro lado. Pero como el radio es constante, entonces sale y diferencial del ángulo. Qué buena onda, porque entonces aquí tengo una expresión que me relaciona el diferencial de arco con el diferencial de ángulo. Si lo introduzco en las expresiones, me quedaría que el campo en X es igual a la integral de la constante eléctrica por el coseno del ángulo dividido R cuadrado, que ya dejé perdido el cuadrado, por la carga dividido la longitud por ds, que ahorita quedó R por dθ. Aquí, el Y es igual a la integral de la constante eléctrica por seno del ángulo dividido R cuadrado también,
dejé perdido ese cuadrado ahí también, Q dividido L por ds, que nos quedó R por diferencial de teta. Bueno, entonces ahora veamos qué podemos hacer. Aquí me quedaría que EX, si sacamos todo lo que es constante, sería la constante eléctrica, la carga total de la barra. Noten que aquí se cancelaría este R con este cuadrado y me quedaría simplemente aquí R por L por la integral del coseno del ángulo por el diferencial del ángulo. Mientras que la integral en Y estaría dada por la integral en Y igual a, el campo Y, perdón, es igual a la integral. Entonces aquí me quedaría la constante eléctrica, la carga. Notemos también que radio se cancelaría con este cuadrado. Entonces me quedaría aquí dividido R por L por la integral del seno del ángulo por el diferencial del ángulo. Ahí está. Muy bien, ahí vamos bien, creo. Ya no solo nos falta límites. Los límites van a depender del ángulo. Entonces, pues, ¿se recuerdan? Límite inferior, el más pequeño, límite superior, el más pequeño. Entonces, vamos a ver cuál es el menor ángulo que podemos tener y cuál es el mayor ángulo que podemos tener. Como el ángulo lo medimos respecto a esta línea, ¿ven? Esta línea. Entonces, el mayor ángulo que podemos tener podría ser cuando el diferencial está aquí. Ese ángulo medido desde acá sería 90 grados. Pero como estamos trabajando en radianes por la fórmula del arco, entonces eso tendría que ser de pi medios. Bueno, entonces pi medios es el mayor ángulo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que esto puede ser ir reduciendo hasta ser cero, pero solo tendríamos aquí la mitad de la barra. Los diferenciales pueden seguir decreciendo y habría un diferencial aquí en el que el campo eléctrico estaría aquí y tendríamos este ángulo. Este ángulo, que es el menor que podemos tener, pues como está medido respecto a esta línea, sería menos pi medios. Y por lo tanto, nuestras integrales van a quedar completas cuando nosotros les agreguemos los límites de integración que van desde menos pi medios hasta pi medios. Ambas. Y una Entonces, duda ahí. dígame. ¿Y si hubiéramos usado, por ejemplo, 3/4 de pi, hubiera estado mal? Sí, porque como estamos midiendo el ángulo respecto a esta línea, mire. Entonces, si hubiéramos hablado 3/4 de pi, no, 3 medios tal vez, ¿verdad? Si hubiéramos usado 3 medios de pi, entonces aquí sería pi medios, pi, 3 pi medios. Es decir, como que hubiéramos tomado que el círculo está completo, ¿no? Entonces tomamos en cuenta que aquí hay carga. Hasta aquí. ¿Y que no sería más fácil de 0 a pi? No, porque el ángulo lo estamos midiendo aquí. Si hubiéramos tomado este ángulo, miren. Entonces sí, el menor ángulo es 0 y el mayor ángulo, como usted dice, perfectamente es pi. Pero como medí, se me ocurrió, no soy muy cabezón, se me ocurrió tomar el ángulo aquí, entonces eso hizo que tengo que integrar ahora desde menos pi medios hasta pi medios. Te repito, si hubiéramos tomado este ángulo aquí, ¿cierto? Genial, porque hubiera salido bien bonito. Desde 0 hasta pi. Ah, ya. Recuerden que todas las decisiones que tomamos durante el transcurso de la solución van a ir afectando los procedimientos y los cálculos que hagamos. Entonces, aquí llevo estas dos. Vamos a integrar en nuestra calculadora para ahorrarnos procedimiento. No es un curso de integral, ¿no? Entonces no tengo que... pues ustedes ya ganaron intermedia 1 y todo lo demás, se supone que ya saben integrar. Entonces, la integral del coseno de x le voy a poner desde menos pi medios hasta pi medios. Y me da pero es que está en radianes. Ahí está, perdón. Radianes de la calculadora. Ahora sí. 2. X. Entonces me da constante eléctrica por carga dividido R por L por 2. Ahí está. Y ahora voy a integrar, pero vamos a integrar seno del ángulo. Le doy igual, mi calculadora en radianes y me da 0. Y 0 por algo, pues me da 0. Significa que todas las componentes en Y, todas las sumatorias de las componentes en Y, se van a anular. ¿Y por qué? Pues vamos a ver por qué. ¿Qué explicación lógica le podemos dar a que se anulen las componentes en Y? Tomemos el elemento diferencial que se encuentra simétricamente respecto a esta línea. Entonces, ese diferencial estaría más o menos aquí.
que le generaría un campo eléctrico en esta dirección. Por lo tanto, su componente en Y va aquí, mientras que la componente en Y del otro va aquí. Como esas componentes tienen direcciones opuestas, se cancelan entre sí. Y si tomamos otro elemento diferencial aquí y le tomamos un simétrico, ocurre lo mismo. Por lo tanto, cada uno de los diferenciales en la parte superior, su componente en Y se anula con la componente en Y del elemento diferencial que se encuentra en la parte inferior del arco, quedándome únicamente entonces la componente en X, todas apuntando hacia el centro de la barra. Por lo tanto, el campo eléctrico, que tendríamos que sacarlo así, el campo eléctrico sería la raíz cuadrada de el campo en X al cuadrado más el campo en Y al cuadrado. Como el campo en Y es 0, pues entonces solo me queda esto al cuadrado en raíz cuadrada, y por lo tanto la magnitud es la constante eléctrica, 2 veces la constante eléctrica por la carga dividido el radio por la longitud. Esa es la magnitud. Y la dirección, pues como está en X, ¿no? En X, y X está aquí, pues son las únicas que quedaron, entonces podemos decir que su dirección es hacia el centro de la barra. Pero aquí teníamos datos, ¿no? Creo yo, sí. La carga es de 7.5 microcoulombs y la longitud es de 14 centímetros. Entonces, vamos a ingresar datos. Aquí me quedaría, que el campo es igual a 2 veces la constante eléctrica por la carga, como estamos hablando solamente de magnitud. Entonces, el valor de la carga dijimos que era de menos 7.5 microcoulombs. Aquí coloco 7.5 microcoulombs. Dividido el radio, ese no lo tengo, pero sí tengo la longitud. La longitud de la varilla es de 14 centímetros. Bueno, entonces me hace falta el radio. ¿Cómo puedo hacer el radio? Pues entonces vamos a recordar esto, miren. Cuando nosotros teníamos un círculo en el que su radio era R, la circunferencia, o sea, el perímetro, se calculaba como 2pi por el radio. O sea, la longitud de todo esto se calcula como 2pi por el radio. Si yo tengo media circunferencia, como es el caso de este problema, pues entonces el perímetro sería la mitad de la circunferencia completa. O sea, solo pi por radio. Si la circunferencia es 14 centímetros, porque lo tengo, ¿no? Y eso se calcula como pi por el radio, entonces R sería 14 centímetros dividido pi. Y qué buena onda, ya lo tengo. Entonces aquí me quedaría 14 centímetros dividido pi. O pues puedo pasar este pi por sándwich a multiplicar acá arriba. Entonces ya con esto podemos determinar cuál es la magnitud del campo eléctrico. Ingresemos datos a nuestra calculadora recordando los prefijos, por favor. ¿Vean? Es 2 por la constante que es 9 por 10 a la 9 por 7.5 por 10 a la menos 6 dividido 14 centi por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y se me olvidó por acá colocar pi. Y ahí está. Aproximadamente la magnitud del campo es de 21.64 por 10 a la 6 newtons. Ahí he calculado la magnitud y la dirección. ¿Me explico? ¿Se comprende? Inge, ¿y la dirección estaría bien si uno pone que es hacia la barra? Si fuera Sí, hacia la pero barra, es hacia la barra, como la barra tiene mucho. Entonces, por eso es que mejor le puse hacia el centro de la barra. Así no hay pierde hacia el centro de la barra. Ah, bueno. Y si fuera un círculo completo, integramos de pi medios a 3 medios de pi, ¿verdad? Pues ahí si fuera, si yo creo que ahí sí se hubiera sido bueno integrar desde 0 hasta 2pi. ¿Verdad? Porque el círculo estaría completo. En cambio aquí solo lo más que puedo llegar es pi medios. Y antes, pues antes sí puedo llegar desde menos pi medios.
¿Y cuál es el centro de la barra? ¿El centro de la barra es este? Ah, no, el centro de la barra es este. Ese es el centro del círculo, perdón. Gracias. Muy bien. Y yo tengo una duda. Dígame. Relacionada con la integración, ¿no se pudo usar el principio de simetría o no? No. En No, esos porque casos no. estaríamos sumando. Entonces, supóngase que yo hubiera utilizado aquí de 0 a pi medios. Probemos si quieren. No perdemos nada. Vamos a ver, aquí está. Si hubiera tomado esta integral y hubiera puesto, mejor, integramos de 0 a pi medios. Entonces me da 1, ¿verdad? Entonces, pues decimos, bueno, como aquí dio 1, pues entonces aquí también va a dar 1. Y entonces me va a dar 2 y ya con eso ya, pues entonces también da 2. Sin embargo, el problema es que para esto da 1 y para eso tendría que dar menos 1. Entonces tendría que haberse anulado. ¿Me explico? Sí, gracias. Okay. Muy bien. Sí se puede, pero pues tenemos que tener bien frescos los conceptos, muy, muy bien frescos los conceptos de integrales. Ya después van pasando los días, van pasando los años, van pasando los semestres, y cuando se dan cuenta, pues ya pasaron 2, 3 años de que ganaron Mate 2 y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, algunas cosas se van olvidando, entonces hay que desenvolverlas. ¿Estamos? ¿Quieren que hagamos otro problema? ¿O es suficiente? Otro Ingen, por favor. Muy bien. Tengo otro, pero no sé si nos va a dar tiempo de terminar, lo que ya son las 2:20. Nos fue el tiempo. Si no, pues lo dejo empezado y ustedes lo pueden terminar en su casa. Este ejemplo va a ser mucho para poder resolver la hoja de trabajo que van a tener asignada para este fin de semana. Dice así: determine la magnitud y dirección del campo eléctrico en un punto que se encuentra a L unidades del extremo de una varilla perpendicular al eje de esta. Este es el eje de la varilla y perpendicular a este. Suponga que la varilla está cargada uniformemente con una carga positiva más Q y tiene longitud L. Muy bien, entonces, pues según lo que el problema indica, esta varilla tiene una longitud L. Tiene una carga total más Q y queremos encontrar el campo eléctrico en este punto. Vamos a ver si puedo mover un poquito. Creo que no me va a dejar. Está mal. Ahí está, ahora sí. Entonces, ahora sí. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a empezar exactamente igual que antes. Los procedimientos son repetitivos aquí. Aquí no hay de que, pues, ¿y ahora qué hago? El problema empieza y pues vamos a partir de lo que sabemos. Voy a tomar una pequeña porción de la carga. Que tiene una carga de Q y que tiene una longitud de X. La distancia que hay desde el diferencial hasta el punto en el que quiero localizar la carga va a ser nuestro R. A ver, empecemos. ¿R será constante o variable? ¿Qué dicen ustedes? Variable. Variable, muy bien. Va a ser variable, ¿verdad? Entonces, voy a bajar un poquito más esto. Como la carga total de la barra es positiva, entonces esta pequeña porción de barra pues también va a ser positiva. Por lo tanto, si yo coloco aquí una carga puntual positiva, ¿en qué dirección se movería esta carga? Debido a esta pequeña porción. En contra de la carga de la barra. Exacto, alejándose, ¿no? Alejándose. Entonces, el campo eléctrico estaría apuntando más o menos en esta dirección. Noten nuevamente entonces que pues no va constante, ¿no? Porque dependiendo de dónde nosotros coloquemos este diferencial,
pues el campo eléctrico va a apuntar en esa dirección. Por lo tanto, pues vamos a tener que hacer lo mismo de antes. Voy a dibujar aquí un marco de referencia. Mi eje Y. Y mi eje X. Y voy a colocar un ángulo. Pero pues así como antes que me di cuenta, nos recordamos que pues había como que algo ahí que nos perturbaba. Entonces vamos a tomar aquí el ángulo ahora acá. Ahí está, el ángulo. Entonces pues pueden notar que el campo en X sería el campo multiplicado por el seno del ángulo ahora, ¿verdad? Por la ubicación del ángulo. Y el campo en Y sería el campo por el coseno del ángulo. Ahí está. Vamos a sacar entonces la magnitud del campo de esa pequeña porción. Pues campo eléctrico, diferencial de campo sería la constante por el diferencial de carga por la separación. Ahí está. Por lo tanto, el diferencial de campo en X, vamos a poner aquí abajo, el diferencial de campo en X sería la constante por el diferencial de carga dividido R cuadrado por el seno del ángulo, dijimos, seno del ángulo. Y por acá, diferencial de campo en Y, que sería la constante por el coseno del ángulo dividido R cuadrado por el diferencial de carga. Recuérdense que ahora quedó cambiado, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados que X es coseno y Y seno, pero por la ubicación del ángulo, entonces estas componentes han cambiado. Al tener esto aquí, pues empezamos. Veamos, ¿qué va a ser variable aquí? Pues R es variable, ángulo es variable, Q es variable. Bueno, vamos a ver qué logramos hacer allí. El campo en X, entonces, estaría dado por la constante eléctrica, por la integral de el seno del ángulo, dividido R cuadrado, por el diferencial de carga. Y el campo en Y estaría dado por la constante eléctrica, por la integral del coseno del ángulo, dividido R cuadrado, por el diferencial de carga. Ahora, ya vimos que el ángulo es variable, que R es variable y que Q es variable. Tenemos que encontrar una relación para dejar todo en términos de algo. Bueno, empecemos usando lo que sabemos, la densidad, ¿no? Dijimos que la carga total dividido la longitud total tiene que ser igual a la pequeña porción de la carga dividido la pequeña porción de la barra. De esto entonces sacamos que el diferencial de carga debe ser la carga dividido la longitud multiplicado por el diferencial de X. Por lo tanto, el campo eléctrico en X es igual a la constante eléctrica por la integral del seno del ángulo dividido R cuadrado por el diferencial de carga, que es la carga total dividido la longitud total por el diferencial de X. Y el Y es igual a la constante eléctrica por la integral del coseno del ángulo dividido R cuadrado por la carga dividido L por el diferencial de X. Noten que solo cambié de diferencial de carga a diferencial de X, ¿no? Ahora dice que tengo que integrar en términos de X. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues vamos a tener que tratar de encontrar una expresión que homogeneice todas las variables. Todo en términos del ángulo, o de R, o de X. Porque Q y L son constantes. Vamos a ver nuestra figura entonces. ¿Dónde está X? Pues no hemos ubicado una X, ¿no? Entonces coloquemos una X en algún punto para ver cómo van variando los diferenciales. Entonces podría decir que desde aquí hacia acá es X. Ahí está X. Entonces, noten que puedo relacionar ahorita L, X y R con Pitágoras, ¿no? O puedo relacionar el ángulo, porque ese ángulo quedaría aquí, ese ángulo, con R y con X, para que sea más fácil, tal vez. Intentemos dejarlo todo en términos del ángulo. Yo creo, en particular, que va a ser más sencillo. Relacionemos entonces variables. Tengo que dejar, vean, todo en términos del ángulo. X en términos del ángulo. R en términos del ángulo. Entonces relacionemos el ángulo, L y R. ¿Cómo podemos encontrar una expresión matemática que relacione estos tres elementos? ¿Quién me dice?
Coseno. El coseno, muy bien. Excelente, Ana. El coseno del ángulo es la relación entre la adyacente y la hipotenusa. De esto, entonces, R es igual a L dividido coseno o L igual a secante del ángulo. Entonces, con esta expresión, ya logré dejar el valor de R en términos del ángulo, ¿no? Es decir, ya me libré de esta. Esta es en términos del ángulo. Ahora solo me falta X en términos del ángulo. Para poder expresar X en términos del ángulo, pues voy a relacionar ahora ángulo con X. Entonces voy a relacionar X, L y el ángulo. ¿Qué relación trigonométrica puedo utilizar ahí? ¿Quién me dice? Tangente, muy bien. Tangente del ángulo es igual a la relación entre el opuesto X y el adyacente L. De esto, entonces, yo obtengo que X es igual a L por tangente del ángulo. Pues ahí está bien, pero el problema es que yo quiero dx, no x, y dx es un elemento conjunto. Pues entonces derivo dx sería L por la derivada de tangente del ángulo, que es secante al cuadrado del ángulo por el diferencial del ángulo. Y así entonces ya encontré una expresión que relaciona a dx con el ángulo. Finalmente, entonces, al reemplazar, ya me quedaría aquí una expresión que sería el campo en x es igual a la constante eléctrica por la carga dividido la longitud por la integral de el seno del ángulo dividido r cuadrado, que si no estoy mal, r cuadrado nos quedó como L secante, entonces voy a escribir aquí L cuadrado secante al cuadrado del ángulo por dx, que nos quedó L por secante al cuadrado del ángulo por diferencial del ángulo. Noten que ya aparece algo ahí peculiar, ¿no? Y aquí el campo en Y estaría dado por la constante eléctrica, por la integral, no, pero carga y longitud, ahí está. Entonces así me quedaría aquí coseno del ángulo, dividido r cuadrado, que sería L cuadrado por secante al cuadrado del ángulo, por dx, que nos quedó L por secante al cuadrado del ángulo por diferencial del ángulo. Qué buena onda, porque sas, podemos machetear esto, ¿no? Aquí se va este con este y se va este con este. Finalmente, un minuto más, perdón, para que pueda dejarse encaminados. El campo en X estaría dado por la constante eléctrica por la carga dividido la longitud por la integral. Vean que está L de aquí, la podemos sacar. Queda aquí entonces L cuadrado de la integral del seno del ángulo por diferencial del ángulo. Vean qué fácil se quedó la integral. Mientras que el campo en Y estaría dado por la constante eléctrica por la carga dividido la longitud por la integral al cuadrado del coseno del ángulo por diferencial del ángulo. Y ahora el problema, ¿de dónde a dónde? Estoy integrando en términos del ángulo, ¿no? ¿De dónde estamos midiendo el ángulo? Vamos a ver. El ángulo lo medimos de aquí. Entonces, el menor ángulo que puede haber es cuando nosotros coloquemos un diferencial aquí. Ese ángulo sería 0. Entonces, yo sé que voy a integrar aquí desde 0 ambas. ¿Hasta dónde? Pues el último diferencial, el más lejano, podría estar aquí. Y ese ángulo sería el ángulo que se formaría aquí, ¿no? Como esto es L y esto es L, ¿cuál sería ese ángulo? ¿Qué me dicen? 45. Excelente. En radianes y cuartos. Solo restaría integrar. Calculamos entonces las componentes, la componente en X, la componente en Y. Con eso calculamos entonces la componente total, el campo total, raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y finalmente el ángulo o la dirección con la tangente inversa de EY dividido EX. Y con eso acabaríamos nuestro problema. Perdón por robarle 2 minutos de su tiempo. Y nos miramos el día lunes. Espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Que pasen un buen fin de semana. Que descansen mucho. Nos vemos, Inge. Buen día. Ya fue lo último que había que hacer, Inge, al final. Solamente integrar. Y después de tener las componentes, sacar la magnitud total y el ángulo. Porque como el problema quiere la magnitud y la dirección, y eso no le hemos sacado, ¿no? Aquí sacaríamos las componentes en X y en Y, saco la resultante y el ángulo. Gracias, feliz tarde, Inge. Buenas tardes, Ana.